Mi suegro me llamó limosnero delante de todo el banco. Se burló de mí en voz alta. Hizo reír a medio mundo. Y 5 minutos después lo tenía de rodillas, temblando, mientras yo autorizaba la transferencia de millones de dólares de mi propia cuenta. Ese fue el día en que el fracasado de la familia dejó de agachar la cabeza. Antes de contarte cómo pasé de ser la burla de todos a destruir la máscara de mi propio suegro, te pido algo. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Lo que vas a oír no es solo una historia de dinero, es la historia de un hombre cansado de aguantar que decidió dejar de callar. Las puertas de vidrio del banco regional se cerraron detrás de mí con un leve siseo, y el aire helado del aire acondicionado me golpeó la cara como una bofetada. Afuera el sol quemaba. Adentro, todo era mármol brillante, luces blancas, olor a papel y a perfume caro. En mi mano derecha llevaba mi billetera de cuero, vieja, gastada. Los bordes estaban tan deshilachados que parecían papel. Si alguien la veía, pensaría que no valía nada. Para mí, era casi un diario de vida. Allí guardaba mi cédula, algunos billetes arrugados, la foto descolorida de mi esposa Laura y una carta doblada que había leído 1000 veces. Solo necesitaba $80, 80, nada más. Para muchos de los que estaban allí, $80 eran el postre de una cena cualquiera, el precio de un perfume, de una botella de vino. Para mí, en ese momento, eran el trozo que faltaba para pagar los medicamentos de doña Carmen, mi vecina. Desde que Laura murió, esa mujer había sido como una tía, una madre, una amiga. Me dejaba comida en la puerta, me llamaba si veía mi luz encendida de madrugada, me preguntaba si había comido algo caliente. Yo no iba a dejar que se preocupara por una receta que el seguro no cubría. Mis zapatos, también gastados, resonaban sobre el piso de mármol con un eco apagado a cada paso. El banco estaba lleno de trajes planchados tacones, celulares de última generación, susurros teclados sonando. Un niño lloraba en alguna parte del vestíbulo, mientras su madre trataba de calmarlo con promesas. El reloj digital sobre la entrada marcaba las 11:43 siempre que tengo prisa. El tiempo parece reírse de mí. Me coloqué al final de la fila para caja y me ajusté el saco gris que llevaba puesto. Era un saco antiguo, de cuando Laura y yo todavía íbamos a bodas, bautizos, reuniones familiares donde mi suegro hablaba sin parar y yo sonreía por educación. Ahora me quedaba un poco grande de hombros. Como si el hombre para el que había sido comprado ya no fuera exactamente el mismo, miré a mi alrededor. Una pareja joven discutía en voz baja por la tasa de un préstamo. Él hacía cálculos frenéticos en una servilleta. Ella miraba el papel oficial con los ojos rojos. Más adelante, un ejecutivo revisaba 2 celulares al mismo tiempo, moviendo los dedos como si tocara un piano invisible. Una señora Mayo Ere, de pelo blanco recogido en un moño, se abanicaba con el sobre de sus papeles. Me vi reflejado en el vidrio que separa a los clientes de las cajas, canas en las sienes, algunas arrugas profundas, ojeras marcadas, espalda ligeramente encorvada. No era un hombre joven, pero mis ojos seguían siendo los mismos de siempre. Laura solía decir que mis ojos eran tercos. 8 veces te tiran al piso y 8 veces te levantas. Andrés, me decía, un día, el que no se va a poder levantar va a ser el que te pise. Yo había aprendido a soportar humillaciones en silencio, a sonreír cuando me llamaban simple o pobretón. Lo hacía por ella, por nuestro hijo, por no hacer problemas. Hasta que ese día algo dentro de mí hizo clic. Primero la escuché, esa risa. No, por favor. Tronó una carcajada al otro lado del salón. Les dije que si el auto no venía con cuero italiano y sonido premium, no lo quería. A mí no me ofrecen cualquier cosa. La voz era inconfundible. Héctor Salazar, mi suegro. Giré la cabeza sin querer. Allí estaba, como siempre, ocupando espacio que nadie le había cedido, pero que él tomaba igual, de pie junto al escritorio del gerente, moviendo las manos como si diera un discurso, con un traje azul marino perfectamente entallado, corbata carísima, el reloj brillando en su muñeca como si fuera un trofeo.
Lo pagué al contado. Por supuesto, dijo, bastante más alto de lo necesario. No me gusta deberle nada a nadie. Esa frase se me clavó como una espina. No me gusta deberle nada a nadie. Tragué saliva. Me vinieron a la cabeza noches enteras revisando cuentas, vendiendo cosas, sacando préstamos para ayudarlo a él, justo al hombre que ahora presumía no deberle nada a nadie. El gerente, un hombre calvo de gafas finas, sonreía con una cordialidad que olía a obligación. Asentía, pero en sus ojos se veía que estaba pensando en cualquier otra cosa. Y entonces Héctor me vio. Lo noté en la forma en que sus ojos se iluminaron, como si hubiera encontrado un nuevo juguete. Miren nada más, anunció, levantando la voz. Si no es Andrés Ríos, el filósofo del barrio. Un par de cabezas en la fila se giraron hacia mí. Se notaba que estaban esperando espectáculo. La señora Mayo detrás de mí alzó ligeramente las cejas, como si estuviera harta de ese tipo de personajes, pero igual curiosa por lo que pudiera pasar. Héctor, dije, con calma. La billetera pesaba de repente un poco más en mi mano, la pasé a la otra. ¿Y ese milagro?, preguntó, acercándose unos pasos. ¿Viniste a renegociar tu deuda con el banco o con la vida? Su tono era de broma, pero hoyos. Sus ojos eran cuchillos. Yo conocía bien esa mirada. Era la misma que ponía en las cenas familiares cuando contaba chistes sobre los que no saben manejar el dinero. Solo vengo a retirar $80, respondí. Una respuesta simple, verdadera. No necesitaba justificarme, pero la costumbre a veces es más fuerte. ¿80? Repitió, llevándose la mano al pecho, exagerando la sorpresa. Hoy vienes generoso. ¿Es para una cena romántica contigo mismo? ¿O vas a seguir salvando viejas? Su carcajada se expandió por el vestíbulo. El hombre de traje gris, 2 personas detrás, soltó una risita corta, medio por compromiso. La joven madre con el niño se removió, incómoda. La cajera de la ventanilla más cercana bajó la mirada. Sentí el calor subirme por la nuca. Podría haberle recordado, allí mismo, la noche en que me llamó llorando porque estaba a punto de perder su empresa. Podría haber contado cómo vendí mi coche, el único lujo que tenía, para transferirle dinero en menos de una semana. Podría haber dicho que el hombre que no le debía nada a nadie me debía a mí más que una fortuna, me debía honestidad. Pero no lo hice, todavía no. Es para algo importante, dije simplemente. El reloj marcaba 11:46. El tiempo no se detenía, aunque yo sintiera que algo se estaba acumulando, como nubes de tormenta. Héctor se acercó un poco más. El perfume caro que usaba me golpeó, denso. A ver, Andrés, susurró, pero lo bastante alto para que otros escucharan. ¿Todavía juegas a ser el santo del barrio? ¿Todavía crees que eres mejor que los demás porque ayudas a 4 viejos? Sus palabras eran veneno. La señora detrás de mí resopló. No dijo nada, pero su expresión decía claramente qué tipo tan odioso. Miré hacia el frente. Ya quedaba poca gente delante de mí. La fila avanzó un paso. En mi billetera, detrás de la tarjeta del banco y de un par de billetes doblados, estaba la carta de Laura. La había escrito cuando ya sabía que su enfermedad no tenía vuelta atrás. Tenía la letra algo temblorosa, pero clara. Si un día sientes que todos te miran como si fueras menos, recuerda esto, tú y yo sabemos la verdad. Y la verdad es que eres más fuerte de lo que ellos creen. La llevaba conmigo como otros llevan amuletos. En ese momento, sentí la necesidad de tocarla con los dedos. Miren a este tipo, soltó Héctor, volviéndose hacia el gerente. Mi yerno, ex profesor, ahora héroe de barrio. Viene a retirar $80 como si fuera $1 millón. Si eso no es inspirador, no sé que lo sea. El gerente carraspeó y se concentró de golpe en unos papeles. La fila se adelantaron otra vez. Era mi turno. Caminé hacia la ventanilla 2. La placa de la cajera decía Paula. Era joven, con el cabello recogido y unos lentes que le caían un poco. Buenos días, señor, dijo, profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero retirar $80 de esta cuenta, respondí, entregándole mi billetera.
Y luego quiero hacer otra operación con este documento. Saqué del bolsillo interno del saco un papel doblado con cuidado en 4 y lo dejé junto a la billetera. No era un papel cualquiera. Era un extracto especial, un resumen de una cuenta de inversión que casi nadie sabía que yo tenía, ni siquiera Héctor. Sentía su mirada en mi nuca como si fuera una mano que intentaba empujarme. Paula tomó la billetera, tecleó los datos de la tarjeta, me pidió que introdujera mi clave en el pequeño teclado del mostrador. Todo normal. Detrás de mí, la voz de Héctor sonó de nuevo. $80, señores. Anunció teatral. Eso es lo que este hombre se gasta en sí mismo desde que lo conozco. Lo demás lo regala. Un ejemplo de qué no hacer. Algunas risas sonaron. Otras personas se quedaron calladas, avergonzadas. La señora Mayoere apretó su bolso con más fuerza. Paula terminó el retiro. Me extendió el efectivo con manos algo temblorosas, como si tuviera vergüenza ajena. Ahora, por favor, revise este documento, le dije, con calma, y compruebe el saldo de la cuenta que aparece allí. Ella tomó el papel, lo abrió. Sus ojos pasearon por las líneas, frunció el ceño. Tecleó algo en el sistema. Miró la pantalla. Volvió al papel, de nuevo a la pantalla. Señor, dijo en voz muy baja, ¿está seguro de esto? Completamente. Respondí. Quiero transferir $3 millones desde esa cuenta de inversión a mi cuenta secundaria. Y, además, quiero un cheque certificado de $50,000 a nombre del Fondo de Ayuda a Pacientes del Hospital Municipal. En ese instante, el ruido del banco se desinfló. El murmullo bajó. Los teclados se detuvieron por unos segundos. El hombre del traje gris levantó la mirada. La madre con el niño dejó de abanicarlo. El gerente se giró, curioso. Héctor soltó una risa seca. $3 millones, dijo. Andrés, no hagas de payaso. ¿Qué es esto? ¿Una broma para llamar la atención? Puede comprobarlo. Señorita, repetí, sin apartar mi mirada de Paula. Ella tragó saliva y tecleó un comando diferente. Uno que abría módulos que muchos cajeros casi no usan. La pantalla cambió. En sus lentes pude ver el reflejo de la cifra. Ella parpadeó 2 veces. Los fondos están disponibles. Susurró, aún sin creerlo del todo. Voy a necesitar su firma en varios formularios y una segunda verificación de identidad. No hay problema, dije. Tómese el tiempo que necesite. Héctor intentó asomarse por encima del vidrio. Déjame ver eso, exigió. Ese no puede ser el... Algo debe estar mal. El gerente se apresuró a acercarse. Señor Salazar, por favor, debe respetar la línea de privacidad, le dijo, esta vez con voz más firme. Yo me giré hacia él, ya no sentía rabia. Sentía una calma extraña, peligrosa. Todo este tiempo pensaste que sabías quién era yo, le dije, que podías decidir cuánto valía. Te equivocaste de hombre, Héctor. Sus labios se apretaron. Vi cómo sus manos temblaban, aunque intentara esconderlo al metérselas en los bolsillos. Me incliné un poco hacia él, lo suficiente para que solo escuchara él. Y, por cierto, susurré, la próxima vez que lleves a una mujer que no es tu esposa al restaurante del centro, elige una mesa lejos de la ventana. No soy el único que puede verte. Sus ojos se abrieron como platos. Lo vi palidecer, su respiración se aceleró. Se agarró al borde del mostrador. No, no te atreverías, balbuceó. ¿Andrés? Podemos hablar. Yo. Y entonces, el hombre que siempre se había burlado de los demás, el que adoraba decir que nunca se arrodillaba ante nadie, cayó de rodillas. Así, en medio del banco. Por favor, susurró, tan bajo que apenas lo oí, puedo explicarlo. No le digas nada a Patricia. Yo te lo devolveré. Lo que me prestaste. Hablamos. Llegamos a un acuerdo. No hagas esto. Un murmullo se extendió por el vestíbulo como una ola. ¿Es Héctor Salazar? ¿Qué está pasando? ¿Se arrodilló? La señora Mayoere detrás de mí dejó escapar un susurro. Era hora, murmuró. Uno cosecha lo que siembra.
Paula me entregó los documentos de la transferencia para firmar. Mis manos estaban firmes. Firmé donde señaló. Luego me extendió el cheque para el hospital. Guardé el cheque en la billetera, en el mismo compartimento donde estaba la carta de Laura. Levántate, Héctor, le dije en voz baja. No me debes respeto a mí, se lo debes a tu esposa. Y a tu nieto. Él me miró con los ojos llenos de miedo. Andrés, yo no voy a decir nada, aclaré. Siempre y cuando tú aprendas a cerrar la boca. Mijilavu Euta. Caminé hacia las puertas de vidrio sin mirar atrás. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, pero por primera vez en mucho tiempo no me importó. Las puertas se abrieron. El sol me recibió como un golpe de luz. El ruido de la calle, bocinas, gente, motores me pareció hasta agradable después de la tensión del banco. Mi vieja camioneta seguía en el estacionamiento, con la pintura despellejada y la puerta del lado del acompañante un poco hundida por un choque de años atrás. Esa camioneta había estado conmigo en las peores y en las mejores. No presumía de lujo, pero nunca me falló. Subí, cerré la puerta y apoyé la frente un momento en el volante. Entonces, sin poder evitarlo, solté una risa. No una risa feliz, ni histérica, una risa de alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y al fin pudiera soltarla, arranqué. Primero era pasar por la farmacia y pagar los medicamentos de doña Carmen. Después, ir a mi casa. No sabía que allí me esperaba otra batalla con mi propio hijo. Las calles hacia mi barrio eran más estrechas, con casas pegadas, árboles cansados, perros callejeros dormidos a la sombra de los postes. Conocía cada bache, cada esquina. Había crecido allí. Aparqué frente a mi casa. La puerta de madera estaba entreabierta. Se me apretó el estómago. Bajé de la camioneta. Subí los pocos escalones. Empujé la puerta con cuidado. El olor a café recién hecho llenaba el pequeño recibidor. Las fotos de la pared parecían observarme, Laura y yo en la playa. Nuestro hijo, Julián, de niño con su primer balón de fútbol. Los tres juntos en un cumpleaños, riendo. Papá, escuché su voz desde la sala. Justo ahora llegas. Entré. Julián estaba de pie junto al sofá, con el teléfono aún en la mano. Llevaba un traje oscuro, elegante, claramente caro. Un traje muy parecido a los que Héctor solía regalarle para que esté a la altura del ambiente empresarial. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos encendidos. ¿Qué diablos hiciste? Escupió. Sin siquiera saludar, el abuelo me llamó. Dice que lo humillaste delante de todo el banco, que lo obligaste a arrodillarse. Dice que lo destruiste. Dejé las llaves sobre la mesita. El sonido metálico sonó más fuerte de lo normal. Yo no obligué a nadie. Respondí. Él se arrodilló solo. «No me tomes por imbécil», gritó Julián, avanzando hacia mí. «Sabes perfectamente cómo funciona esto. Hiciste un espectáculo. Lo hiciste quedar como un payaso. Te sientes orgulloso». Lo miré, mi hijo. El mismo niño que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas llorando. Y al que yo cargué hasta casa prometiéndole que nadie volvería a empujarlo. Ahora era él quien me empujaba. Lo único que hice fue dejar de callarme. Dije, él lleva años riéndose de mí, aprovechándose de mí, tratándome como basura. Y yo lo aguanté por ustedes. Por tu madre, por ti. Aguantar que... Espetó. ¿Qué te dio? Nada. Mientras él me dio todo. Me pagó la maestría. Me dio trabajo. Me presentó a gente. Tú te quedaste en este barrio, arreglando cosas, jugando a ser bueno. Eso es lo que querías para mí, que fuera como tú. Sus palabras eran dardos. Dardos que se clavaban justo en los lugares donde yo ya estaba herido. Yo te pagué la universidad, dije, despacio. Vendí mi coche para hacerlo. Firmé préstamos poniendo esta casa como garantía. El abuelo entró cuando ya todo estaba encaminado. Llega a la parte final y se lleva el crédito, como siempre. Julián se detuvo, sorprendido. Él me dijo que... Te dijo lo que le convenía. Lo interrumpí. Jamás te contaría que el fracasado de tu padre lo financió.
Eso arruinaría el cuento. Él se pasó la mano por el cabello, alterado. Eso no es lo importante ahora, dijo. Lo importante es que lo destrozaste en público. A nuestra familia. ¿Te das cuenta de lo que van a decir? En la empresa ya se enteraron. Todos comentan, todos miran. ¿Tienes idea de lo que es llegar a una reunión y sentir que todos saben que tu padre hizo un numerito en un banco? Entonces diles la verdad. Repuse. Diles que tu padre no pidió permiso para dejar de ser el saco de boxeo de tu abuelo. Su rostro se endureció. No eres el hombre que yo quería como padre. Soltó. De golpe, me avergüenzo de ti. El abuelo puede ser duro, pero es un ganador. Tú eres solo un hombre que se quedó atrás. Eso sí dolió. No como un comentario. Dolió como si me arrancara algo del pecho. Por un momento, quise gritarle todo. Cada noche de insomnio, cada sacrificio, cada peso invertido en su futuro, cada vez que me quedé callado mientras Héctor se llevaba el mérito. Pero no lujáis. Sentí la carta de Laura en mi bolsillo, como un peso. He cometido muchos errores, admití. Uno fue dejar que tú crecieras viendo solo una parte de la historia. Otra cosa, considerarte siempre un niño al que tenía que proteger, en lugar de un hombre capaz de enfrentar la verdad. Él apretó los dientes. No quiero escucharte, dijo, con la voz quebrada. No hoy tomó sus llaves, caminó hacia la puerta. Por un segundo, pensé que se iba a girar. No lo hizo. Abrió, salió, cerró de un portazo. Escuché el motor de su coche encenderse, alejarse, y lo que quedó fue un silencio pesado. Un silencio diferente al de antes, casi físico. Me dejé caer en el sofá. La foto de Laura me miraba desde la repisa. Ella sonreía, como siempre, pero yo sentía que me reprochaba y me consolaba al mismo tiempo. Lo estoy perdiendo, Laura, murmuré, y no sé si vale la pena todo esto. Saqué la carta. La alicé con cuidado. Si un día te quedas completamente solo, recuerda, no lo estás. Yo estaré en cada decisión que tomes defendiendo lo que sabes que es correcto. Aunque duela. Guardé la carta de nuevo, respiré hondo y fui a la cocina. La mesa seguía cubierta con algunos papeles del banco. Puse la demanda de Héctor encima del montón. Sí, porque para rematar, a los pocos días de la escena del banco, me llegó la noticia. Me estaba demandando por daño moral y difamación pública. Recuerdo el día que recibí esa demanda con claridad. El timbre sonó a media mañana. Un mensajero con uniforme azul estaba en la puerta. Andrés Ríos. Preguntó, yo mismo. Me entregó un sobre grueso. Me pidió una firma. Se fue, cerré la puerta. Miré el sobre y tenía mi nombre en letras grandes. Ningún remitente. Lo abrí, leí la primera línea. Demanda por daños y perjuicios. Héctor Salazar contra Andrés Ríos, monto reclamado $4,000,000. Me reí, sí, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la ironía era tan grande que no me salía otra cosa. El hombre al que yo había ayudado más de una vez, el que me debía miles que jamás devolvió, ahora quería sacarme 4 millones por decir la verdad. Leí cada párrafo con calma. Me acusaba de haber provocado una humillación pública injustificada, de haber trastornado su estabilidad emocional y familiar, de haber actuado con premeditación y mala fe. No tiene vergüenza. Murmuré, nada de vergüenza. Puse la demanda sobre la mesa, junto a las escrituras, los estados de cuenta, las notas. Sabía que no podía enfrentar eso solo. Tenía que elegir seguir siendo el hombre silencioso que se agacha. O pelear. Elegí pelear. Fui al cajón de un mueble viejo y saqué una tarjeta que había guardado años atrás. Decía, Lucía Herrera, abogada, Derecho Civil y Comercial. La había conocido en una subasta de propiedades. Aquella vez, ella ganó un edificio peleado por varios postores. Yo me llevé 3 lotes que todos despreciaban y que después vendí al triple. Ella me lanzó una mirada de respeto cuando supo eso. Tomé el teléfono, marqué. Despacho Herrera. Buenos días. Respondió una voz femenina. Lucía. Pregunté. Ella habla. Soy Andrés Ríos.
Dije, nos vimos una vez en una subasta, hace años. Tal vez no te acuerdes. Se hizo un silencio breve. Escuché el sonido de papeles al otro lado. El hombre que se llevó los 3 lotes de la zona vieja respondió, por fin, si me acuerdo. Los demás se reían y luego supieron que hiciste buen negocio. ¿Qué te trae por aquí, Andrés? Mi suegro me está demandando por 4 millones. Solté. Dice que lo humillé en el banco. Y tiene contactos, amigos jueces, empresarios, políticos. Salazar murmuró. He escuchado ese apellido, no siempre bien. Mira, te voy a ser sincera. Si tiene amigos en los tribunales, puede complicarte. Pero eso no quiere decir que tenga la razón. No quiero que me salves por contactos, dije. Solo quiero pelear con la verdad en la mano. Y si pierdo, será peleando. Ya estoy cansado de agachar la cabeza y escuché un suspiro. Ven mañana a mi oficina con todo, dijo. La demanda, tus papeles, cualquier cosa que creas relevante. Y una cosa, Andrés, si entramos en esto, no hay medias tintas. Es hasta el final. No se pelear a medias. Respondí, colgué esa noche. La mesa de la cocina se convirtió en un campo de batalla organizado. Separé documentos. Hice listas de fechas. Escribí de memoria cada préstamo que le hice a Héctor, cada vez que lo ayudé. Cada promesa y te lo devuelvo pronto que nunca cumplió. Revisé mis propias inversiones, mis cuentas ocultas, mis compras y ventas de propiedades. Quería que Lucía viera exactamente quién era yo, para que supiera en qué terreno pisaba. Al día siguiente, fui a su oficina. Era un edificio sin lujos, de ladrillo, en el centro. Nada de torres de cristal ni recepciones con mármol italiano. Pero se respiraba profesionalismo. La recepcionista me hizo pasar a un pequeño despacho. Lucía estaba detrás de un escritorio lleno de carpetas, con el cabello recogido y una camisa sencilla. No necesitaba disfrazarse de poder. Lo tenía. Andrés, dijo, levantándose para saludar, pasa. Le entregué la carpeta con la demanda y mis documentos. Se sentó, se puso las gafas y empezó a leer. A medida que avanzaba, su expresión iba cambiando. Primero concentración, luego molestia, luego una mezcla de ironía e indignación. Tiene cara, dijo. Al terminar la demanda, mucha cara. Se presenta como una víctima sensible, casi un santo humillado por su yerno malvado. Las cámaras del banco lo contradicen. Respondí. El gerente me debe un favor y me dijo que puede facilitarnos las grabaciones. Le conté con detalle lo que había pasado. Héctor riéndose, gritándome, llamándome limosnero. Yo retirando mis $80. La transferencia lo llamante. Su caída de rodillas. Lucía escuchó sin interrumpirme, solo anotando palabras sueltas. Video. Testigos. Amante, préstamos, ayuda económica previa. Vamos a necesitar todo, dijo, cuando terminé. Videos, extractos, correos, mensajes, lo que tengas. Y quizás algo más. Me miró fijo. ¿Estás dispuesto a remover cosas viejas? Preguntó. Decir cosas que tal vez tu familia no sepa. Sacar a la luz lo que has hecho en silencio. Pensé en Julián, en cómo me había mirado. Pensé en Laura, en su carta. Ya dolió demasiado. Respondí. Si tiene que seguir doliendo, que al menos sirva para algo. Lucía sintió bien. Dijo. Empezaremos contestando la demanda con fuerza. Al mismo tiempo, vamos a investigar a tu suegro. No para vengarnos, sino porque si él se coloca como ejemplo de moral, tenemos derecho a mostrar quién es realmente. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a buscar en lo que no se ve? Conozco a alguien. Dije, un investigador. Esa misma tarde llamé a Ramiro, un viejo conocido. Era de esos tipos que parecen hacer chistes todo el tiempo, pero que saben escuchar a la ciudad, leer sus sombras. Necesito que mires bajo las piedras donde pisa Héctor Salazar, le dije. Quiero saber con quién hace negocios, a quién engaña, qué esconde. Si hay suciedad, ¿la encontraré? Respondió. Pero cuidado,
porque ver la basura de cerca no siempre es agradable. No estoy en busca de belleza, dije. Estoy en busca de verdad. Los días siguientes fueron una mezcla rara de vida normal y guerra silenciosa. Por la mañana compraba pan, saludaba a los vecinos, llevaba medicinas a doña Carmen. Por la tarde iba al banco a gestionar copias de extractos, a la oficina de Lucía a revisar escritos, al centro a reunirme con Ramiro en cafés donde nadie nos conocía. Por la noche, a veces, me llamaba el miedo, pero ya no funcionaba como antes. Miedo tenía, sí, pero ya no mandaba. El barrio se llenó de rumores. Que yo era rico, que yo era un loco, que Héctor me iba a arruinar, que yo iba a arruinarlo a él. La gente hablaba porque eso es lo que hace la gente cuando algo se sale de lo normal. Algunos me daban palmadas en el hombro, otros cruzaban la calle para no cruzarse conmigo. Doña Carmen me daba sopa caliente y palabras sencillas. No estás haciendo nada malo, me decía. El que tiene miedo es él. Pasó poco más de una semana cuando recibí un mensaje de Ramiro. Tengo algo jugoso. Mañana, 9 Alto M. Café El Andén. Al día siguiente, a las 9 en punto, yo estaba allí. El café olía a pan tostado y a café recién molido. Ramiro estaba en una mesa del fondo, con una carpeta marrón delante. Tu suegro es un espectáculo, dijo. Apenas me senté. Si este tipo fuera personaje de novela, la gente diría que está exagerado. Abrió la carpeta. Había fotos. Héctor entrando a un restaurante de luces tenues con una mujer de cabello oscuro, mucho más joven que él. Héctor abrazándola a la salida de un hotel. Héctor besándola en un estacionamiento casi vacío. Luego, papeles, registros de reservas, números de habitación, extractos de movimientos bancarios extraños. Además, GS un informe sobre un posible arreglo irregular con un proveedor municipal. Esta parte hay que usarla con cuidado, dijo Ramiro, porque si entramos en temas de corrupción, la guerra se hace más grande. Pero para el caso de daño moral, bastaría con mostrar que su imagen de santo es de cartón. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, no porque me sorprendiera que engañara a Patricia. Eso ya lo sospechaba, sino porque era capaz de hacer todo eso y aún así mirarme a mí como si fuera basura. ¿Crees que esto es suficiente?, pregunté. Para romper su discurso de víctima, de sobra, respondió. Lo demás depende de cómo tu abogada lo muestre. Llevé la carpeta a Lucía. Ella la revisó con atención foto por foto, línea por línea. Perfecto, dijo. Con esto dejamos claro que su reputación no es tan frágil ni tan inmaculada como dice, pero solo usaremos lo justo. No necesitamos convertir esto en circo, solo desequilibrar el personaje que él se inventó. Yo no quiero destruirlo por deporte, aclaré. Solo quiero que sepa que no puede aplastarme más. Esa es la diferencia, respondió Lucía. La venganza por sí sola desgasta. La justicia, aunque duela, deja algo construido. Los días avanzaron. La fecha del juicio se acercaba. Las noches se hicieron más largas. A veces me despertaba sobresaltado, con la sensación de tener a medio mundo encima. Otras veces me dormía con la imagen de Laura apoyando su mano en mi hombro, esa mano invisible que parecía decirme no pares ahora. Una tarde, mientras revisaba unos borradores de la contestación de demanda, sonó el teléfono. Era Julián. Dudé 2 segundos antes de contestar. Sí, dije. ¿Papá? Su voz estaba cansada. Hablé con el abuelo. Dice que vas a ir hasta el final, que quieres destruirlo, que tienes pruebas, fotos, cosas. Dice que estás obsesionado. Miré por la ventana. El barrio seguía allí, igual de ruidoso y guauji vivo. Él me demandó primero. Recordé, yo solo me defiendo. Y sí, voy hasta el final. Esta vez no voy a parar por miedo. Esto es un desastre, murmuró. En la empresa no hablan de otra cosa. Algunos socios ya no quieren reuniones con él, y como yo trabajo ahí, estoy en medio. Me siento presionado. No tienes que estar en medio, dije. Puedes salir del medio. No hace falta que te pongas de parte de nadie. Solo mira la verdad cuando la tengas delante. Hubo silencio. No sé qué creer, admitió. Toda mi vida el abuelo fue
El abuelo, el exitoso, el que me daba consejos. Tú siempre estabas en el fondo, callado. Yo llené los vacíos con la versión que más ruido hacía. Esa fue parte de mi culpa. Reconocí. Confié en que las acciones hablaban solas. Y no es así, el silencio se interpreta. A veces, como debilidad, no nos reconciliamos en esa llamada. Tampoco nos despedimos a gritos. Fue una especie de pausa extraña. Y así llegó el día del juicio. Me vestí con el mejor saco que tenía, el mismo de siempre. Me miré al espejo. Vi a un hombre con ojeras. Sí, pero con la espalda más recta de lo normal. Guardé la carta de Laura en el bolsillo interno. Sentir el papel allí me daba fuerza. Lucía me esperaba en la entrada del juzgado. Respiramos hondo y entramos. La sala estaba llena. Había periodistas con grabadoras, curiosos, gente que claramente no tenía nada mejor que hacer. El aire olía a madera barnizada, a papel viejo, a café y máquina. Un gran reloj en la pared marcaba la hora con un tic-tac que se clavaba en el cráneo. Nos sentamos en la mesa del demandado. Al otro lado estaba Héctor, con un traje impecable, pero cara de no haber dormido. A su lado, su abogado, un hombre de sonrisa falsa, corbata perfecta, peinado tan rígido como su discurso. En la primera fila, Patricia se sentaba erguida, con la cara tensa. Unos asientos más atrás, vi a Julián. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Luego él miró al suelo. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse», dijo. «Empecemos». El abogado de Héctor tomó la palabra primero. El discurso estaba bien armado. Presentó a Héctor como un empresario ejemplar, un hombre que ayuda a su familia, que ha construido una vida respetable. Contó la escena del banco como si yo hubiera irrumpido gritando, como si lo hubiera amenazado, como si hubiera usado mi dinero para humillarlo sin razón. Yo lo escuché sin interrumpir. Sentía la carta de Laura en el bolsillo, casi quemándome la piel. Cuando terminó, la jueza dio la palabra a Lucía. «Señoría», comenzó ella. «Lo que acabamos de escuchar es una historia incompleta. Hoy vamos a mostrarle el resto, con pruebas». Pidió al juzgado que proyectaran el video de seguridad del banco. El gerente había entregado la grabación de forma legal y estaba todo listo. El video comenzó. La sala se oscureció un poco. En la pantalla se veía el vestíbulo del banco, la fila, los clientes. Se me veía a mí con el saco gris, esperando tranquilo. Luego se veía a Héctor acercarse, gesticulando, riendo. Se escuchaban sus palabras. Me llamaba limosnero, mendigo, pobretón. Jugaba con mi nombre, con mi situación. La gente en la sala se removía, incómoda. No era lo mismo escuchar una versión edulcorada que ver y oír la verdad en directo. Luego se veía el momento de la transferencia. Yo pidiendo mis $80, entregando el documento, Paula tecleando. Mi solicitud de transferir millones, el silencio del banco. Finalmente, Héctor, fuera de sí, tropezando con sus propias piernas y cayendo de rodillas. Lucía dejó que el video terminara. Entonces habló. En ningún momento el señor Ríos levanta la voz. Dijo, «No insulta, no amenaza, no agredes, solo pide su dinero». Lo que provoca la reacción del señor Salazar no es una agresión externa, sino la culpa, el miedo, la caída de una fachada que él mismo construyó. El abogado de Héctor trató de contraatacar. El video no muestra lo que se dijo fuera de cámara. Insistió. No muestra el tono, la intención. Muestra exactamente lo que pasó. Lo interrumpió Lucía. Y ahora mostraremos más. Sacó algunas de las fotos que Ramiro había conseguido. No las agitó como escándalo. Las entregó primero a la jueza. «Aquí hay material que preferiríamos no tener que usar», dijo. Pero cuando alguien se presenta como víctima de un ataque a su honor, es justo preguntarse qué entiende por honor. La jueza miró las fotos. Su ceño se frunció apenas. «No estamos aquí para juzgar la vida matrimonial del señor Salazar», aclaró Lucía, «pero sí para medir la credibilidad de su discurso».
Y la credibilidad se basa en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El abogado de Héctor intentó desviarla. Se opuso. Habló de invasión a la privacidad. La jueza lo escuchó y luego dijo: el tribunal tendrá en cuenta solo lo relevante. Pero la imagen que el propio demandante ha querido construir es parte de este caso. Continúe. Lucía, sin necesidad de exhibir el drama, explicó que existían pruebas de una relación extramarital sostenida, de movimientos de dinero cuestionables, de préstamos nunca devueltos. Mostró correos donde Héctor me suplicaba ayuda, promesas rotas, fechas. El señor Ríos no es un pobre resentido que atacó sin motivo, concluyó. Es un hombre al que se le agotó la paciencia después de años de abuso y silencio. Y aún así, en el banco, se comportó con más dignidad que el demandante. La jueza pidió un receso para revisar todo. La sala se llenó de murmullos. Salí al pasillo. Sentí las piernas pesadas, como si hubiera corrido varios kilómetros. Me senté en un banco de madera. Minutos después, Julián se acercó y se sentó a mi lado. No me miró al principio. Vi el video. Murmuró: "Bye las fotos". Vi los correos. No es como él me dijo. Lo sé, respondí. Me siento un idiota. Continuó. Lo defendí. Te ataqué. Te dije cosas que... Se quedó sin palabras. Fuiste leal a la versión que conocías. Dije. Eso habla bien de ti. Lo que tienes que decidir ahora es qué haces con la versión completa. Él tragó saliva. Te hablé como si fueras un fracaso. Confesó. Como si no hubieras hecho nada por mí. Y ahora sé que todo lo que tengo empezó contigo y con mamá. Sentí el nudo en la garganta. No era necesario que lo supieras, dije. Yo no ayudé a tu abuelo para que tú me admiraras. Lo hice porque creí que era lo correcto. Me equivoqué en no contarte nunca mi parte. Eso no va a volver a pasar. ¿Podrás perdonarme?, preguntó, por fin, mirándome a los ojos. Soy tu padre, respondí. El perdón viene de serie. Lo que quiero ver ahora es el hombre que vas a ser. Él asintió, con los ojos brillantes. Nos llamaron de vuelta a la sala. Cuando entramos, la tensión era casi palpable. Héctor estaba hundido en su silla, con el rostro pálido. Su abogado hablaba rápido al oído, sin mucho éxito. Patricia tenía la mirada perdida. Antes de que la jueza hablara, Patricia se levantó. Señoría, dijo, solo quiero decir algo, no sobre el caso, sino sobre mi vida. La jueza la miró, dudó un momento, luego asintió. He vivido años creyendo que mi marido era un hombre duro, pero recto, continuó Patricia. Hoy he visto cosas que no puedo ignorar. No voy a defender sus mentiras. Que cada uno se haga cargo de lo suyo. Yo, por mi parte, he terminado. Se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó sobre el banco. El sonido del metal contra la madera resonó en la sala. La jueza golpeó el mazo. Orden, pidió, después de revisar las pruebas. Este tribunal considera que no se ha demostrado daño moral alguno causado por el señor Ríos al señor Salazar. Por el contrario, la evidencia indica que el señor Ríos ejerció su derecho legítimo a disponer de su patrimonio y que la reacción del señor Salazar fue consecuencia de sus propios actos. La demanda queda desestimada. Se condena al demandante al pago de las costas procesales. El murmullo creció, alguien aplaudió, luego otro. La jueza volvió a golpear el mazo, pidiendo orden, pero el mensaje ya estaba claro. Lucía me dio una palmada en el brazo. Lo hiciste, dijo. No solo ganaste el juicio, ganaste tu lugar. Respiré hondo. Sentí de verdad que me sacaban un peso enorme de encima. No era solo legal, era algo más profundo. Héctor no levantó la vista. Se quedó mirando un punto en la mesa, como un hombre que por fin se ve a sí mismo sin maquillaje y no se reconoce. Julián caminó hacia mí, no dijo nada. Me abrazó fuerte, como hacía años no lo hacía. Salimos del juzgado juntos. El sol de la tarde era cálido. El ruido de la ciudad parecía más amable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo avanzaba a mi favor. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Patricia inició los trámites de divorcio.
La imagen pública de Héctor se resquebrajó. Algunos socios se apartaron, otros se quedaron por interés, como pasa siempre. Yo tomé decisiones que llevaba años posponiendo. Vendí algunas de las propiedades más grandes, demasiado atadas a recuerdos, a favores, a sombras. Compré un apartamento sencillo pero luminoso frente a un parque, en una zona tranquila. No era el más caro, pero tenía algo que me hacía falta: luz. El día que firmé la compra, el agente inmobiliario me dio las llaves con una sonrisa. «Se nota que este lugar es importante para usted», dijo. «No es solo un techo». Tenía razón. Subí al nuevo apartamento. Las paredes blancas reflejaban el sol de la tarde que entraba por las ventanas amplias. Desde el salón se veía el parque, niños corriendo, gente paseando perros, ancianos en bancas. Caminé por cada habitación. Había espacio vacío, pero no se sentía frío, se sentía disponible. Saqué de la bolsa una foto de Laura y la puse sobre una repisa improvisada. «Lo logramos», susurré. «No como imaginamos, pero lo logramos». Días después, fui a ver a otro abogado, esta vez especialista en fundaciones y fideicomisos. Tenía una idea clara: usar parte de mi dinero para crear un fondo estable de ayuda. Becas de estudio, apoyo médico, proyectos comunitarios. Algo que hiciera que todo lo vivido no fuera solo una pelea personal, sino el inicio de algo más grande. Firmé documentos. Escuché explicaciones sobre estructuras legales, ventajas fiscales. Al final, lo único que me importaba era esto: que el dinero no quedara solo para mí y para Julián, sino que se convirtiera en una herramienta. Cuando salí de esa oficina, llamé a doña Carmen. «Doña Carmen», le dije, «sabe que pronto voy a necesitar ayuda para elegir a quién apoyar. Usted conoce a la gente del barrio mejor que nadie». Ella se rió al otro lado. Sabía que algo bueno iba a salir de tanto lío. Dijo: «Usted no nació para pisar, sino para levantar gente». Esa misma tarde, mientras colocaba un cuadro en el salón, alguien golpeó la puerta del nuevo apartamento. Abrí, era Julián. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Nada de trajes caros. En sus manos traía algo envuelto en una tela. «Pensé que quizá no estabas», dijo, tímido. «Siempre hay café para ti», respondí. Entró, dejó el paquete sobre la mesa y lo abrió. Era nuestra vieja caña de pescar, la que usábamos cuando él era niño y nos escapábamos al río los domingos. La encontré en el trastero de casa de mamá, explicó. Pensé que quizás podríamos ir algún día, no solo a pescar, a hablar, como antes o mejor que antes. La tomé, sentí el peso ligero del bambú, la nostalgia. «Tú compras las lombrices», bromé. Él se rió, una risa de verdad, no de compromiso. Nos sentamos en el sofá que aún olía a nuevo. Hablamos. De la empresa, de sus dudas, de cómo pensaba reorientar su vida poco a poco, de la posibilidad de no depender más de Héctor. Yo le hablé de mis miedos, de mis errores, de las veces que me quedé callado por cobardía, no solo por paz. No se arregló todo en una noche, pero empezamos algo nuevo. Más tarde, salimos al balcón. La tarde caía o el cielo estaba pintado de naranja y violeta. En el parque, los niños corrían detrás de una pelota. Las luces se encendían una a una. Apoyé los brazos en la barandilla. Respiré hondo. Sentí la carta de Laura en el bolsillo. Como siempre, la toqué. «Eres más fuerte de lo que ellos creen», sonreí. No había ganado una guerra perfecta. Me había equivocado, había perdido cosas por el camino, había sufrido, pero había dejado de ser el hombre que vivía escondido, pidiendo perdón por existir. Había entrado a un banco a buscar $80. Había salido con mucho más, con mi dignidad puesta sobre la mesa. Si esta historia te tocó, deja tu like en este video. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, haz clic en el recuadro de la izquierda para escuchar la siguiente. Gracias por quedarte hasta el final.